¿Qué tal, doctor, compañeros? Muy buenas tardes. Soy Héctor González Raigosa, doctorante en Administración por la Universidad IEXPRO. Mi tema de tesis es los sistemas administrativos y su relación con la toma de decisiones en los centros comerciales. Visitar un centro comercial hoy en día es de lo más común. Es un lugar de recreo y esparcimiento. Y además, pues ya lo consideramos como parte del paisaje urbano. Sin embargo, tiene un gran impacto social, económico y ambiental, sobre todo por la fuente de generación de empleos y además son unidades complejas en su administración. ¿Cuál es la definición del problema? La participación económica de los inversionistas es clasificada. ¿A qué se refiere con ello? Que buscan, en este caso los desarrolladores, obtener un centro comercial de nivel, es decir, tiendas anclas en primer lugar, que son las que te van a generar el tráfico, y posteriormente se viste el centro comercial con firmas nacionales o internacionales triple A. Los costos son recuperables a largo plazo, es decir, dadas las inversiones que son muy fuertes, la recuperación se debe de generar a partir del prestigio que adquiere el centro comercial. La normatividad y reglamentación para poder echar a andar un centro comercial es muy compleja, desde la parte fiscal, la parte geográfica, la parte territorial, ¿sí? Porque todos los pagos, todos los trámites son muy delicados, muy complicados, sobre todo, por ejemplo, para poner un impacto ambiental, la parte de las habitabilidades para su desarrollo, para sus operaciones, como es el caso de las acometidas de Comisión Federal, la parte de telefonía, por ejemplo, en el caso de Jalisco, el CIAPA, el registro de descargas, bajo qué características se tiene que manejar toda esta parte, las licencias municipales, que además del centro comercial como administrador, pues deberá de tener cada uno de sus locales y toda esa parte de la tramitología es sumamente complicada. Además, entonces, controlar todas las operaciones de propietarios y arrendatarios con diferentes formas de pensar es muy compleja. De ahí la importancia de que exista un administrador que será quien tenga a bien ese equilibrio de todas las partes que se involucran en el desarrollo del centro comercial. ¿Cuál es la pregunta de investigación? ¿Cuál es el impacto que tiene en un centro comercial la falta de un sistema administrativo en la toma de decisiones? El objetivo general es analizar el impacto que tienen los sistemas administrativos en la solución de los problemas que se presentan en los centros comerciales. Es decir, a partir de los sistemas administrativos, qué decisiones estamos considerando para llegar a los resultados obtenidos. Bien, hablar de objetivos específicos es precisar la secuencia lógica del proceso administrativo. Durante el doctorado estuvimos hablando o estudiando varias teorías. Me voy a enfocar a dos, básicamente. La teoría clásica de la administración, cuyo principal exponente fue Henry Fayol, que él basaba en 14 principios su fundamento del proceso administrativo. Entre otros, la división de trabajo, la autoridad, la disciplina, la unidad de mando, la unidad de dirección, entre otros. Y la teoría de administración científica que se basó por 4 principios desarrollados por Frederick Taylor, que era la planeación, la organización, la dirección y el control. Hablar del proceso administrativo, en la parte de la planeación, pues tenemos la misión, la visión, los valores, las políticas, los objetivos. Hablar de la parte organizacional, básicamente es la estructura organizacional, las funciones, los manuales administrativos. En la parte de la dirección, pues la toma de decisiones, la motivación, el liderazgo, la comunicación, la negociación, que son de manera permanente, y por último la parte del control. Y
La parte del control, pues es el resumen de todas las operaciones que se están llevando a cabo y básicamente, pues es la parte de ese control presupuestal, la parte de las negociaciones que tenemos, la parte de los mantenimientos, etcétera. ¿Cuál es la justificación? El sistema administrativo beneficia ampliamente para y por estar a la vanguardia. Un centro comercial siempre debe de estar adelante, es decir, tendrá todos los elementos para que sea, insisto, un centro comercial de prestigio, de arraigo, de identidad. Compite con otros centros comerciales, entonces ahí es donde buscas tener qué tipo de mercado es el que tú estás atacando. Por otro lado, el hecho de aportar a la ciencia y a la investigación de manera positiva esta investigación, sé que nos va a ayudar a buscar esas alternativas cuando tengamos la oportunidad de manejar estos centros comerciales. Participar en la comunicación interna es fundamental porque lo vamos a ver un poquito más adelante respecto a cómo está la estructura organizacional y cómo esa comunicación debe ser vertical y horizontal. Coordinar todas las funciones y actividades administrativas y operativas y generar información valiosa para la toma de decisiones, sobre todo para los inversionistas, los propietarios y arrendatarios. ¿Cuál es la hipótesis? La carencia de un sistema administrativo impacta significativamente en su administración y constituye una debilidad para el centro comercial. El diseño metodológico utilizado es meramente cualitativo, con un enfoque inductivo no experimental y basado en un estudio de casos específicos, es decir, estamos hablando única y exclusivamente de centros comerciales. En el análisis de la muestra se recabaron datos a través de entrevistas muy dirigidas a desarrolladores, presidentes de consejo, miembros de consejo de administración, administradores o gerentes de operación, enfocadas hacia el trabajo administrativo, operativo y técnico. Hicimos una muestra a 10 centros comerciales con diferentes características que nos da un total de 220 preguntas realizadas. No fue necesaria la utilización de registros estadísticos para cuantificar el objetivo. Existen diferentes tipos de centros comerciales. Entre otros, podemos mencionar los power centers, los outlet malls o los off-price malls. Sin embargo, la entrevista fue enfocada a 3 tipos fundamentalmente. En este primer caso, los tipo fashion mall. Tuvimos la oportunidad de entrevistar a las personas que nos apoyaron en esta investigación en la Gran Plaza Guadalajara, Centro Sur, Plaza del Sol, Plaza Patria. Estos primeros centros comerciales se encuentran en la zona metropolitana de Guadalajara y Centralia en Coacalco, en la Ciudad de México. Los tipo malls streets, tuvimos el Multicenter en el Salto, Jalisco y Plaza El Molino en la ciudad de Monterrey. Y los tipos regionales fueron 3, fue Plaza Ciudadela, Plaza San Isidro en Zapopan, Jalisco y Plaza Caracol en Puerto Vallarta. Bien, en la herramienta de toma de datos vemos el impacto que tienen los sistemas administrativos en la categoría administrativa, la categoría técnica y la categoría operativa. Los resultados que nos muestra la categoría técnica son los siguientes. En el caso del Fashion Mall, nos marca que un 45% sí tiene algún control para medir la eficiencia y la eficacia de los materiales eléctricos, por ejemplo, hidráulicos, hidrosanitarios, aires acondicionados, el efecto de los elevadores, montacargas, etc. Un 55% no. En el Mall Street nos marca que el 63% sí tiene un plan para efecto de poder controlar pues, todos los desperfectos que se tienen en la operación y un 37% no. En los centros comerciales regionales, el 42%
sí tiene también alguna medición de productividad en todos los servicios contratados que tienen con el personal especializado, o bien cómo medir la eficiencia de ese personal a través precisamente de las empresas certificadas y calificadas para poderlo llevar a cabo. El 42%, como decíamos, sí lo tiene y el 58% no. En la categoría administrativa, aquí se ve pues cómo todos, un porcentaje muy elevado, ¿sí? Tienen algún sistema donde sí aplican el manejo y el control de los inventarios, por ejemplo, de materiales, que puede ser a promedio o puede ser a PEPS, o realizan una supervisión de cobranza de acuerdo a las políticas establecidas, o bien cuentan con sistemas que les permiten ubicar el interés por parte de los clientes, de los proveedores, la opinión pública o los medios de comunicación. Por otro lado, por ejemplo, en el caso del Fashion Mall, decíamos que el 83% sí tiene ese sistema y el 17% no. En el caso del Mall Street, puede haber también situaciones, por ejemplo, de análisis de plantillas de personal o comparativos con otros centros comerciales y nos marca que un 88% sí tiene ese tipo de manejos y el 12% no. Y los regionales, el 88% sí tiene también los sistemas y un 12% no. Cabe hacer la aclaración que en el caso de la parte o de la respuesta negativa es porque en algunos centros comerciales llevan sistemas manuales, lo que impide tener una respuesta rápida a una reacción a las necesidades o requerimientos que está necesitando el centro comercial. Y luego tenemos la categoría operativa, en donde básicamente se busca determinar cuáles son las áreas que requieren mayor mantenimiento, ya sea por el tráfico o bien la frecuencia con la que se lleva el mantenimiento preventivo o correctivo. Asimismo, el análisis de riesgos que existe dentro de los centros comerciales o cómo se concursan periódicamente a los proveedores, si se busca también que estos tengan certificaciones, etcétera. De acuerdo a las gráficas, nos establecen que el 80% en el caso del Fashion Mall sí tiene este tipo de manejos desde el punto de vista administrativo. El 20% no lo tiene. No hablando de la parte del análisis de riesgos, porque aquí en Jalisco sí se requiere tener la previa autorización desde el inicio de la obra, durante la ejecución y ya en su conclusión para que pueda operar el centro comercial. Entonces los análisis de riesgos vía protección civil siempre se están actualizando. Entonces ese 20% en el caso de Fashion Mall que tiene características diferentes de cómo contratan a sus proveedores. Por ejemplo, en el caso del Mall Street maneja el 75% de también de los sistemas administrativos para efecto de esta parte operativa y el 25% no. Y en el caso de los regionales manejamos un 83% y un 17% que no lo tiene. Es decir, insisto, en el caso de los análisis de riesgos, el 100% lo tiene. No así las formas de cómo están haciendo las evaluaciones para detectar si se tiene o no ese mantenimiento previo o a través de los proveedores o a través de las mismas áreas de mantenimiento interno del centro comercial. Gráfica a manera de consolidación de los tres tipos de centros comerciales y aquí nos refleja estos porcentajes también que son sumamente interesantes. En el caso de las áreas administrativas, como veíamos, el 83% sí tiene los sistemas y un 17% no. En el caso de la parte técnica, el 50 y el 50 sí lo tiene, pero aquí también cabe aclarar que nada más fueron dos centros comerciales que tuvimos la aceptación de las entrevistas, por lo tanto los porcentajes se ven muy elevados y en la parte operativa también el 80% pues tiene los sistemas ya consolidados y un 20% no. Bien, pero ese resultado reflejado en el manejo, también por ejemplo del mantenimiento preventivo y correctivo, nos da un análisis muy claro
de que el 100% de los centros comerciales sí maneja esos planes de mantenimiento. Es decir, los tiene de manera permanente. Entonces, es un resultado, una pregunta muy independiente, así como la recuperación de la cartera. En la recuperación de la cartera, aquí también el porcentaje es prácticamente al 100%. ¿Por qué? Porque en los centros comerciales no hay un retraso en la cobranza. ¿Por qué razón? Porque todo lo que se gasta se factura. Y entonces, pues aquí lo que se busca es precisamente, pues en la operación del centro comercial, el administrador está viendo si tiene el tráfico, si las tiendas están vendiendo, etcétera. Entonces no le cuesta trabajo poder justificar o exigir la cobranza porque él ya tiene el antecedente de cuántas gentes entraron al centro comercial a través precisamente de los contadores que se tienen en las puertas y tiene toda la estadística para poder exigir el pago de manera oportuna. Aquí tenemos una pregunta por parte de la categoría administrativa que es el sistema presupuestal consolidado. Aquí el enfoque que se le está dando a la gráfica es que del 100% de los centros comerciales entrevistados, el 40%, ¿sí? El 40% maneja el presupuesto flexible, el 30% maneja el presupuesto base cero y el 30% restante otro tipo de programas para proyectar. Y aquí lo explico rápidamente. O sea, en el caso del Fashion Mall, que son presupuestos flexibles, va en función a la proyección. Por ejemplo, el año anterior, el año pasado, proyectando para el 2022, fue una proyección del 4%. Hoy en día la inflación a junio es del 8%. Quiere decir que tiene un impacto del 100%. El presupuesto flexible ayuda a ajustar esos valores, lo que no sucede con el presupuesto base cero. Ahí la parte que se presupuestó es la que se tiene que respetar, pero al final se tendrá que hacer el ajuste. ¿Por qué? Porque el valor de los bienes y servicios que requiere el centro comercial pues no son los mismos. Por lo tanto, se debe de generar un ajuste. Y hay otros que a base del análisis histórico impactan inflación, pero al final, como quiera que sea, se tendrán que hacer los ajustes correspondientes. Los resultados, pues, al final nos llevan, el proyecto arquitectónico es la parte fundamental, la parte de administración, el mantenimiento, la mezcla de giros y las dimensiones de esos giros. Esta conjugación de elementos permite el éxito o el fracaso del centro comercial y es un organismo, como pueden darse cuenta, pues muy delicado porque debe de haber un equilibrio en todas las operaciones que se están generando dentro del mismo. Además, podemos considerar factores de éxito, la ubicación, su accesibilidad, la capacidad que tenga el estacionamiento, la relación que tenga con la competencia, la preferencia del consumidor, las estrategias publicitarias y de mercado y sobre todo la imagen exterior e interior que brinda el centro comercial. Los conceptos básicos de operación en los centros comerciales básicamente serían los gastos de administración, gastos de mantenimiento en las diferentes áreas, ya sean las hidráulicas, las sanitarias, las eléctricas, etcétera, la decoración, la vigilancia, los seguros del edificio, los activos de operación, honorarios de administración, la publicidad, los sonidos ambientales, impermeabilización, etcétera. Es decir, hay un vasto manejo dentro de la operación y mantenimiento del centro comercial y bueno, cada centro comercial también tiene su propio catálogo y sus características para llevar a cabo ese control y manejo de sus conceptos básicos. Hablar de la estructura organizacional y sobre todo en los centros comerciales tipo Fashion Mall. Sus áreas de operación básicamente está en la parte de administración, la parte de mantenimiento, mercadotecnia, operaciones, contraloría y auditoría. Lo importante aquí es qué características debe de mantener el administrador, porque al final de cuentas él es el ejecutivo que está llevando a cabo pues toda la parte de ese equilibrio, como lo mencionábamos
anteriormente, el administrador debe de ser analítico, creativo, social, observador, operativo, comunicativo, organizador, pero sobre todo líder, porque es él el responsable directo, es quien está en contacto con todos sus condóminos. Entonces, de ahí la importancia de estas características que debe de tener un administrador de un centro comercial. Dentro de la dirección organizacional, y esto es prácticamente en todo tipo de centros comerciales, independientemente de que sea un solo dueño o varios dueños, su estructura se maneja como una de las partes en donde se están tomando las decisiones y es donde la trascendencia de esas decisiones pues van a tener el impacto que todos los dueños, todos los copropietarios esperan. De ahí entonces que todos los centros comerciales, su órgano supremo, la autoridad suprema es la asamblea de condóminos. Después viene un comité de vigilancia y posteriormente la parte operativa pues la lleva a cabo el administrador del centro comercial. De ahí entonces la importancia de la fase de operación y cómo se están integrando todas las áreas que se tienen que manejar de manera independiente, pero a la vez que tienen trascendencia tanto una como de otra. Hablando, por ejemplo, de la vigilancia, la limpieza, el mantenimiento, etcétera. De ahí entonces que la parte operativa, ¿sí?, debe de existir ese engranaje a través previamente de los sistemas establecidos, etcétera. ¿A qué conclusiones llegamos? Un centro comercial es una actividad empresarial constante y permanente, es dinámica, no es estática. Todos los días pasan cosas diferentes en los centros comerciales. La falta de un sistema administrativo impacta, desde luego, negativamente a la economía de los inversionistas, disminuye la imagen institucional y, por lo tanto, afecta los bienes y servicios que el centro comercial presta y también constituye una debilidad porque precisamente por la falta de sistemas administrativos el manejo del control interno no es el adecuado y nos está afectando en toda la operación. Y también sobre todo a la estructura empresarial. Asimismo, la finalidad común del centro comercial es mantener un prestigio de manera permanente y constante, aplicar un sistema de administración flexible, ¿sí?, que el administrador tenga la capacidad de organizarse y coordinar todas las operaciones, mantener una planta productiva y ser empresas socialmente responsables. Por lo tanto, el éxito del centro comercial depende de la experiencia, profesionalismo e innovación de quien planea, ejecuta y administra el inmueble. ¿Cuáles son las recomendaciones? Tener la capacidad de generar ingresos para aplicar los gastos, considerar aspectos relevantes como el urbanismo, sustentabilidad, la parte financiera, administrativa, comercial, cuantificar y administrar los riesgos de su viabilidad, evaluar los proyectos para asegurar las utilidades proyectadas. La falta de personal especializado tendrá un resultado deficiente e inoperante y el proceso administrativo debe ser funcional, flexible, intuitivo, relevante y práctico. Bien, doctor, compañeros, es cuanto. Muchas gracias. Muy buenas tardes.